A nosotros en Dentro de la Historia nos gusta indagar en los recovecos de la historia, para encontrar también historias un poco extrañas, un poco inusuales, escondidas. Y la historia que les proponemos hoy es así de extraña, y ha sido mantenida oculta durante tanto tiempo que parece el fruto de la mente retorcida de algún guionista demasiado fantasioso de Hollywood. Imaginen, últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, mayo de 1945, un hermoso castillo en los Alpes austriacos. Soldados alemanes que combaten contra otros soldados alemanes por un lado, alemanes antinazis por el otro, las Waffen-SS. Y en medio, además de una patrulla estadounidense, prisioneros de altísimo rango provenientes de Francia. ¿Qué les había dicho? Parece el fruto de la mente un poco retorcida de algún guionista. Una película que tal vez tendría éxito en los cines, pero todo es verdad. Eso es lo que sucede a principios de mayo de 1945 en el castillo de Iter. Un castillo hermoso, ubicado precisamente en los Alpes austriacos. Un castillo destinado por los alemanes a ser un campo de prisioneros y de detención para rehenes muy importantes. Un castillo que ve por primera vez a alemanes luchar contra otros alemanes, divididos, algunos por la lealtad y otros por el odio. Hacia un hombre que ya no está, Adolf Hitler, que se suicidó pocos días antes en su búnker en Berlín. Pero en nombre del fanatismo por un lado y del concepto de libertad por el otro, existe esta voluntad de luchar hasta el final, a pocos días del armisticio que cerrará el capítulo de la guerra en Europa. Es una historia tan increíble que incluso nosotros tenemos dificultades para contarla, pero lo intentamos especialmente para ustedes. Con la habitual garantía de 30 días de satisfacción o reembolso. El castillo de Iter es un pequeño castillo en una colina cerca del pueblo de Iter en Austria. Todavía existe hoy en día. Después del Anschluss de 1938, el gobierno alemán toma oficialmente posesión de él, inicialmente con un contrato de arrendamiento con el legítimo propietario, Franz Gruner, y luego requisándolo. Quien firma el acto de requisición es un general de las SS, Oswald Pohl, que no actúa solo. Tiene un mandato firmado por Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, que el 7 de febrero de 1943 decreta la transformación del castillo de Iter en una estructura bajo la administración del campo de concentración de Dachau. El castillo de Iter se convierte en un destacamento donde se mantienen prisioneros, rehenes de alto perfil, muy valiosos para el Reich nazi. ¿Quieren algunos nombres? Los ex primeros ministros Édouard Daladier y Paul Reynaud. Los ex mariscales de Francia, Maxime Weygand y Maurice Gamelin. La hermana mayor de Charles de Gaulle, Marie Agnès de Gaulle. El miembro de la resistencia francesa, François de la Roque. El líder sindical, Léon Jouol. Incluso un tenista, Jean Borotra. Estos son algunos de los prisioneros de alto rango detenidos ahí, en el castillo de Hitler, junto con un cierto grupo de prisioneros de Europa del Este, trasladados desde Dachau, que en el castillo debían encargarse del mantenimiento y de trabajos pesados. Durante más de 2 años, desde el 25 de abril de 1943 hasta finales de abril de 1945, el castillo cumple esta función. Pero cuando las tropas estadounidenses empiezan a acercarse, subiendo por las montañas, llegando desde Italia o desde Baviera, algo empieza a cambiar. Ese algo es la fuga de un prisionero. Se llama Zvonimir Kuskovic, el 3 de mayo de 1945. Escapa de la prisión, escapa de una manera muy sencilla. Kuskovic es uno de esos prisioneros de Europa del Este de los que hablábamos, encargado del mantenimiento ante los guardias frente a la puerta del castillo. Kuskovic simplemente dice que tiene un encargo que realizar por orden del comandante del destacamento, Sebastian Wimmer, allá en el pueblo. Debe ir a conseguir algunos materiales. Son días muy caóticos para las tropas alemanas. La noticia de la muerte de Hitler ha empezado a difundirse en lo que queda de lo que se suponía que sería el Reich de los 1000 años, pero que en realidad dura mucho, pero mucho menos. Los centinelas le creen a Kuskovic y lo dejan ir. Kuskovic recorre a pie la distancia hasta la ciudad de Wörgl. 8 kilómetros está allá abajo, un camino cuesta abajo, cómodo. Kuskovic no corre, también porque no tiene suficientes fuerzas para soportar el esfuerzo físico. Camina a buen paso, llegando a la ciudad, y la encuentra ocupada por tropas alemanas, pero no son SS. Es Heer, es decir, el ejército. Y dentro del ejército alemán, varias unidades están empezando a replantear su propio papel. Hay soldados, incluso oficiales, que ya no soportan ser cómplices de un régimen asesino.
Si en las mismas horas, en Alto Adige, en el lago de Brace, una historia que ya les hemos contado y que pueden encontrar en el canal. Un destacamento del ejército alemán rodea y desarma a las SS, que custodiaban a los otros rehenes de alto rango, quienes luego serán entregados a los estadounidenses 2 días después. Kuskovic encuentra la oportunidad de hablar con algunos oficiales alemanes, entre ellos el mayor Joseph Gangl. Gangl es antinazi. Los hombres que lo siguen están con él. Ya se ha puesto en contacto tanto con la resistencia local como con los estadounidenses que están llegando. ¿Qué sucede poco después? Que Gangl comprende, por lo que le cuenta Kuskovic, que hay un riesgo en el castillo de Iter. Un riesgo representado por esos prisioneros y por los guardias que podrían volverse locos de repente y cometer una masacre. Pero también hay otro riesgo. El riesgo es que lleguen otras unidades. Gangl lo sabe. Hay una unidad de las Waffen-SS, una unidad de granaderos blindados, la 17ª División que está marchando desde Baviera hacia los Alpes austriacos. Son los desesperados, los fanáticos, los que quieren a toda costa formar un reducto alpino donde luchar hasta la muerte, tal vez usando como escudo a los rehenes de alto rango. Es la primera idea de usar escudos humanos. Sin embargo, Kuskovic le cuenta muchas novedades a Gangl. Por ejemplo, que Wimmer ya tiene la maleta lista. Mientras Kuskovic salía del castillo, Wimmer ya había cargado su auto con sus pertenencias personales y estaba a punto de irse. Los guardias, después de ver partir a su comandante, se pusieron nerviosos, pero ya empezaba a circular la idea de abandonar el castillo a su suerte, y eso fue exactamente lo que sucedió. Kuskovic ya lo sospecha, porque los franceses y los otros prisioneros orientales sabían desde hace días que algo se estaba moviendo. Ellos también habían escuchado los despachos de radio que hablaban sobre la muerte de Hitler. Kuskovic pide un destacamento de soldados que vaya a ocupar el castillo de Hitler en espera de los estadounidenses. Gangl, quien básicamente comanda los restos de un batallón de la Wehrmacht y que ya ha desobedecido 2 órdenes de retirada, prefiriendo unirse a la resistencia austriaca, acepta. No solo eso, envía un mensajero, se encuentra con los estadounidenses, pide refuerzos. Los refuerzos son unidades de reconocimiento, compuestas por 4 tanques Sherman del 23º Batallón de Tanques de la 12ª División Blindada. Pertenece al 21 Cuerpo de Ejército estadounidense. Ese destacamento, bajo el mando del teniente Lee, acaba de llegar a Kufstein, a 13 kilómetros al norte viene de Baviera. En la plaza de Kufstein, los tanques Sherman hacen una parada y esperan los refuerzos que deben llegar de la 36ª División de Infantería. Cuando se entera, Gangl salta al Kubelwagen y pide que lo lleven a Kufstein. Habla directamente con Lee, le explica la situación. Le dice que no hay tiempo que perder, que hay que ir al castillo de Hitler y liberar a esos prisioneros. Lee también sabe que en la zona está la 17ª División Panzergrenadier Waffen-SS y no está tranquilo. Pero al final, Gangl logra convencerlo. Un destacamento con un tanque Sherman marcha hacia el castillo de Hitler. Durante el trayecto, Lee tiene que enviar de regreso algunos refuerzos porque un puente es demasiado frágil para que toda su tropa lo cruce. Al final, al castillo llegan 14 soldados estadounidenses, un tanque Sherman, Gangl, un conductor, con un camión que transporta a 10 alemanes provenientes de un regimiento de artillería disuelto. A 6 kilómetros del castillo, en el camino, este curioso grupo de soldados alemanes y soldados estadounidenses derrota un puesto de control de las Waffen-SS, que al final se ven obligados a rendirse y son enviados de regreso como prisioneros. En el castillo de Hitler, mientras tanto, ha quedado el último oficial de las SS. Kurt Siegfried Schrader simpatizó, para sorpresa de todos, con los prisioneros. Decidió unirse a ellos, defender el castillo contra los nazis. Imagínense, una SS contra otras SS. Increíble. Cuando Lee y Gangl llegan al castillo, se dan cuenta de que no es fácil defender la posición. Lee coloca a los hombres bajo su mando en posiciones defensivas alrededor del castillo y posiciona el único tanque que trajo consigo, llamado por la tripulación Besot Jenny, en la entrada principal. Quiere usarlo como una especie de fortín para evitar que los atacantes de las Waffen-SS, precisamente, entren al castillo. No tienen mucho tiempo. Gangl está ahí porque en menos de un par de horas, una gran compañía de las Waffen-SS, dirigida por el Oberführer Georg Bockmann, ocupa las colinas cerca del castillo de Iter y se prepara para atacar. Las órdenes de Bockmann son tomar el castillo a toda costa y hacerse cargo de los prisioneros, que deben estar vivos porque son valiosos, porque sirven como escudos humanos.
Lee es consciente de todo esto y también Gangle. Ambos oficiales ordenan a los prisioneros franceses que se escondan, que busquen refugio. Pero muchos de ellos no quieren, de hecho, quieren luchar al lado de los soldados estadounidenses y de los alemanes rebeldes. Inicialmente, las Waffen-SS tantean el terreno, envían una unidad de reconocimiento, hay un primer enfrentamiento, nada grave. La mañana del 5 de mayo comienza el verdadero ataque. Las Waffen-SS disponen de semiorugas, ametralladoras y cañones sin retroceso. Atacan desde varias posiciones. El Sherman apoya el fuego de barrera de las ametralladoras ubicadas dentro del castillo, hasta donde puede, hasta que el único cañón antitanque alemán de 88 lo atraviesa de lado a lado y lo deja fuera de combate. Increíblemente, el único ocupante del Sherman en ese momento, el radiotelegrafista, que estaba intentando contactar a las tropas estadounidenses a distancia, logra ponerse a salvo. No muere dentro del tanque. Es un pequeño milagro. Pero es solo el primero de una larga serie en un día increíble. Hora tras hora, la presión de las Waffen-SS se vuelve cada vez más fuerte. Gangle se ve obligado a intervenir personalmente para poner a salvo a algunos de estos prisioneros de alto rango. Uno de ellos es atacado por un francotirador de las Waffen-SS. Este objetivo es el ex primer ministro Paul Reynaud, quien logra esquivar una primera bala que le pasa muy cerca del oído. Gangle se lanza sobre Reynaud y le dice que se ponga a cubierto. No logra decir más palabras. Un segundo disparo. Le da a Gangle de lleno y lo mata. El mayor será el único muerto en la batalla del castillo de Iter. Una batalla que termina a primeras horas de la tarde, cuando una fuerza de rescate de la División 142 llega al castillo. Rodea a las tropas atacantes de las Waffen-SS y las obliga a rendirse. Es un hecho muy singular. Junto con las tropas de la División 142 va un hombre, un reportero franco-canadiense llamado René Levesque. Después de la guerra hará carrera, incluso llegará a ser primer ministro de Quebec. Levesque tiene un papel especial porque cuando llega al castillo de Iter, reconoce de inmediato a Jean Borotrat, la estrella del tenis. Antes de la guerra, Levesque escribía sobre deportes. Es otro caso absurdo en esta historia tan increíble que parece inventada, pero es real. A las 4 de la tarde del 5 de mayo de 1945, la batalla del castillo de Iter termina oficialmente. Los defensores han disparado casi todas las balas que tenían. El tanque Sherman fue destruido. El mayor Gangle murió, pero todos los rehenes siguen vivos. Los soldados alemanes y estadounidenses tienen algunas heridas leves. Nadie está en peligro de muerte. Las Waffen-SS atacantes han sido todas capturadas y enviadas a un campo de prisioneros con las manos detrás de la cabeza. Por el servicio prestado en la defensa del castillo, Lee es ascendido a capitán y recibe la cruz por servicio distinguido. Morirá en 1973. El ejemplo de Gangle que salva la vida de Paul Reynaud es honrado en Austria hasta el punto de que se le eleva a la categoría de héroe nacional de Austria. Una calle en la ciudad cercana de Wörgl lleva su nombre. Los relatos populares de la batalla han definido este episodio como el más extraño de toda la Segunda Guerra Mundial. Nunca se había visto algo así, y nadie volvería a ver a alemanes con el uniforme de la OHR luchar contra otros alemanes con el uniforme de las Waffen-SS. En cuanto a Schroeder, el oficial de las SS que se puso del lado de los estadounidenses, fue condenado a 2 años de prisión después de ser arrestado e inculpado por las fuerzas estadounidenses debido a su afiliación previa al partido nazi. Pero por lo que hizo ese día en el castillo de Hitler, es decir, armar a los prisioneros y quedarse ahí a luchar junto a Gangle, sus hombres y los estadounidenses, eso fue motivo para una reducción de su condena. Morirá en 1995. El episodio del castillo de Hitler, poco conocido fuera de las fronteras austriacas, sigue siendo hasta hoy un caso único, algo que nunca se había visto antes y que nunca se volverá a ver. Pero que también hace entender cómo, a través del ejemplo del mayor Gangle, uno puede rebelarse contra una dictadura inhumana. A pesar de tener que usar un uniforme que en ese entonces requería un juramento de lealtad a esa misma dictadura inhumana. Ante el riesgo moral, ante la cuestión de aceptar o no obedecer órdenes que iban en contra de la ley moral y de la ley natural, Gangle y sus hombres dijeron que no querían seguir siendo cómplices. Sabían lo que arriesgaban, sabían que en caso de derrota las Waffen-SS no tendrían ninguna piedad.
Como muchos otros, habrían terminado colgados de los árboles o de los postes de luz de la ciudad cercana, con un cartel colgado al cuello que diría: soy un traidor del ejército alemán, me rebelé contra las órdenes, soy un traidor de la causa nacional socialista. Gangel pagó con su vida por su elección, pero es una elección de libertad y de coherencia con los valores auténticos de quien decide servir a un país. Su ejemplo hoy es recordado en Austria, y entonces nosotros también, aquí dentro de la historia, queremos darle un justo reconocimiento por lo que hizo en esos días en Austria, en esos días caóticos, en los que muchas unidades militares estaban desbandadas y se corría el riesgo de un todos contra todos. O peor aún, que civiles o prisioneros pagaran las consecuencias de esos últimos días de locura del Reich nazi. Gracias a hombres como Gangel, nada de eso sucedió. Y la historia de la batalla del castillo de Iter, aunque tan extraña, tan singular, aunque tan absurda, todavía hoy merece ser conocida y estudiada.